Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Soy Ana, soy profesora de lengua en el Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el nuevo modelo que ha planteado la UNED para la PCE de 2025. Este modelo con sus soluciones lo tenéis en luis-vives.es. Vamos a pinchar en recursos y de ahí vamos a bajar hasta exámenes resueltos. Si veis, están los modelos y las soluciones de las distintas pruebas que preparamos en nuestro centro y la que nos interesa a nosotros, lo dicho, son los modelos de 2025 de esta nueva PCE a la que nos vamos a enfrentar en la siguiente convocatoria. Yo ya me he descargado el de lengua por agilizar un poquito la resolución e ir más rápido. Bien, lo dicho, es un nuevo modelo, tenemos una nueva ley educativa y una nueva estructura de examen. No os asustéis porque son muchas de las preguntas que ya no os suenan y contenidos que seguro habéis estado trabajando. Seguimos disponiendo de 90 minutos para hacer, en este caso, 4 bloques. El primer bloque, una de las grandes novedades de esta nueva prueba de lengua castellana y literatura. Nos van a hacer preguntas relativas a la diversidad lingüística. ¿Qué conceptos pueden ir aquí? Pues dialectos, diglosia, el español de España, español de América, el concepto de norma, de cultismo, los registros, o sea, entra todas esas variedades temáticas dentro de este bloque de diversidad lingüística. Será una pregunta que nos va a dar 1,5 puntos en total si la hacemos correctamente. La segunda es el test con el que venimos trabajando ya en convocatorias anteriores. Novedad de nuevo, pues que este test, que solía tener 12 preguntas en el llamado modelo COVID, de las cuales escogíamos 10, acorta un poquitín y nos van a plantear 7, de las cuales vamos a escoger 6. La tercera parte es el clásico texto argumentativo, igual, venimos trabajando con él en exámenes anteriores de lengua y literatura. Nos van a plantear 2 posibles opciones para redactar una opinión, siempre vinculada al tema del texto que hemos leído, y lo novedoso en este sentido es que pasa de valer 2 puntos, como pasaba hasta ahora, a 2,5 puntos que empezará a valer en la convocatoria de 2025. Por último, la literatura, 3 puntos muy importantes. Hay una novedad. Tenemos 2 tipos de pregunta. La pregunta tipo 1 es la clásica, la que venimos trabajando, como digo, en convocatorias anteriores. El hecho de que nos pidan características, autores y obras de un movimiento literario. Generación del 98, realismo naturalismo, generación del 27. La novedad es la pregunta tipo 2. Tendremos la valoración crítica de una obra. Habremos tenido que leer novela, poesía o teatro de 3 periodos distintos, desde finales del siglo XIX hasta la guerra civil, de la guerra civil a el final de la dictadura y ya en el periodo de democracia, o sea, un total de 6 obras, de 9 obras. Voy a ir viendo cómo sería el examen, vamos planteando soluciones y vamos comentando cómo podríamos afrontar estas preguntas. Vale, la primera parte tenemos los enunciados, que me los voy a saltar porque, como hemos dicho, vamos a resolver el examen y vamos a ir donde nos interesa, que es la solución de este modelo. Como os decía, primera pregunta, novedad, un bloque dedicado a la diversidad lingüística. Vale 1,5 puntos y sí que en la reunión que tuvimos con los coordinadores de la asignatura, con los coordinadores de la UNED, nos pidieron que tengáis en cuenta las instrucciones y la extensión que os van a pedir, entre 5 y 10 líneas. Ajustaos a esos criterios. Para que nos hagamos una idea del posible tipo de preguntas que nos vamos a encontrar en este bloque 1. Pues fijaos, dice, el autor del texto menciona, que por cierto el texto si lo queréis leer con tranquilidad lo podéis descargar, yo no lo voy a leer aquí por una cuestión de agilizar la resolución del vídeo y que dure unos minutos razonables. Pues eso, el autor del texto menciona el español del centro norte de España y el andaluz. Comente una característica lingüística que diferencie estas 2 variedades y justifique brevemente su respuesta. Bueno, pues nosotros hemos decidido hablar de que el seseo y el ceceo, que son 2 rasgos característicos del andaluz, en algunas zonas que las hemos indicado en la resolución del ejercicio, no es en cambio una característica que encontremos en la variante del centro norte español. Entonces hemos puesto en qué consiste el seseo, que lo estáis viendo aquí, y algunos ejemplos. Una persona seseante, por ejemplo, diría cereza en lugar de cereza, y en qué consistiría, por ejemplo, el ceceo, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, que lo tenemos en otras zonas, como en la costa, en Granada, y en las costas andaluzas sobre todo, desde Granada a Huelva, ¿vale? Y lo dicho, iría a preguntaros en este sentido pues cosas como variantes diafásicas, diatrópicas y cosas de este estilo que seguro que habéis visto en vuestros contenidos de la materia. Bien,
Pasamos al bloque 2, lo dicho, el característico test, con preguntas objetivas de las cuales solo vamos a responder un máximo de 6, recordadlo. Las correctas nos van a puntuar 0,5, pero las incorrectas nos van a restar 0,15. En caso de que dejemos la pregunta en blanco, se nos queda igual la puntuación. Vale, fijaos en el contenido de estas preguntas para que podamos orientar así nuestro estudio y hacer un examen con mejores garantías y ser más efectivos. Hay preguntas de comprensión lectora como la primera, dice: señale la idea que no aparece en el texto, pues de las 3 opciones planteadas, la correcta sería la C, y es que los hispanohablantes consideran que donde peor se habla español es en Andalucía. Es una idea que en el centro pues no aparece, o sea, en el texto no aparece. La segunda pregunta y la tercera van acerca de morfología. En la segunda nos dicen que cuál es la estructura morfológica de la palabra vulgarismos. Fijaos que la única correcta puede ser la B, dado que es la única, además de separar bien el lexema vulgar y el sufijo ismo, nos pone en su corchete correspondiente el flexivo de número que hay que separarlo, ¿vale? Esa S nos está indicando un plural y por tanto hay que separarla del sufijo. La tercera, que como digo seguimos con contenido morfológico, nos está diciendo que palabras como andaluz, chileno y caribeño se han formado mediante sufijación. Porque estamos viendo aquí, por ejemplo, en caribeño el sufijo eño, ¿vale? De Caribe, caribeño. Parasíntesis no, porque la parasíntesis requiere que haya un prefijo unido a su base léxica, a la raíz, y sufijación flexiva, pues tampoco, desde luego. Vale, pasaríamos a la pregunta 4, que es una pregunta de carácter sintáctico. La 5 también tiene una inclinación ahí morfosintáctica. En la 4 nos dice que en el enunciado la pervivencia de este estereotipo, que puede tener consecuencias muy negativas para la enseñanza del español como segunda lengua, sorprendió a Ana María Cestero y a Florentino Paredes. El fragmento subrayado es, una oración subordinada adjetiva. Fijaos que este que es un que relativo, o sea, lo puedo sustituir por la cual o el cual. La pervivencia de este estereotipo, el cual puede tener consecuencias, pues como tiene un antecedente es adjetivo de relativo, y es explicativa porque va entre comas. Fijaos que después de lengua hay una coma y que antes de ese que funciona como nexo, hay otra coma también. Si va entre comas, explicativas. Vale. Pasamos a la oración número 5. Fijaos, dice: en la oración, si escuchan a un madrileño piensan que gana más, el elemento subrayado, ese sí, sería una conjunción. Fijaos en que indica una condición, es un nexo de condicionales. La sexta pregunta dice: según se desprende del texto, ¿cuál es el significado de la palabra de dialecto? Vale, pues si vemos el texto con calma y si además conocemos la palabra, entenderíamos que la correcta es la B, que es la variedad de un idioma que no alcanza la categoría de lengua, ¿de acuerdo? Y si vemos el texto ya veréis que se entiende perfectamente. Séptima y última, vemos que la palabra estereotipo en el texto es sinónimo de tópico. Pasamos al bloque 3, que es el bloque del texto argumentativo. Como os he dicho antes, ha pasado de valer 2 puntos a empezar a valer ahora 2,5 puntos. Elegimos solamente una de las posibles opciones que nos planteen y tenemos que tener en cuenta nuevamente la extensión. Ajustaos mucho a eso, entre 20 y 25 líneas o que ronde esas líneas que nos piden. Cambia un poquito la forma de plantearnos la pregunta, pero en esencia es exactamente lo mismo. Vale, fijaos que en la opción A nos dice que el autor del texto señala que no hace mucho tiempo algunos periodistas y artistas neutralizaban su acento cuando hablaban en televisión. ¿Qué opina al respecto? Elabora un texto argumentativo en el que se posiciona a favor o en contra de esta idea. Pues recordad que es una pregunta totalmente libre y que lo que van a contar es que tengáis una buena ortografía, una buena organización, que esté estructurado, el uso de conectores, como estáis viendo en las distintas partes de nuestro texto, etcétera, 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 ¿vale? Nosotros en esta solución, nosotras hemos optado por estar totalmente en contra de ese hecho de neutralizar el acento. Hay una tesis o idea introductoria en el primer párrafo. Hemos aportado 3 argumentos por los que creemos que no es una buena idea eso de neutralizar el acento, pues porque no hay una variedad del castellano que sea intrínsecamente mejor que otra, ni peor que otra, porque además el neutralizar el acento a alguien que tiene tanta visibilidad como un periodista, un actor y demás, hace que otras personas puedan sentirse identificadas y representadas en los medios,
y luego además que es una expresión de cultura, o sea, es una seña cultural y un valor del idioma. Y luego cerrad siempre con una conclusión en la que recapituléis lo que habéis dicho y hagáis una síntesis de esta idea. ¿Que no nos hubiera gustado mucho la primera? Pues podemos ver una opción B en la que nos plantean otro tema. Dice, según se comenta en el texto, algunas personas consideran que donde mejor se habla español es en el centro de España. Elabore un texto argumentativo en el que se posiciona a favor o en contra de esta idea. Mismos principios, mismas instrucciones, organización, conectores, ortografía correcta y ajustarnos a esas ideas. Pues bueno, lo dicho, en una tesis así muy superficial, pues evidentemente vamos a estar en contra de que el español se habla mejor en una zona que en otra. Volvemos a decir, como os he dicho, esa idea de que la diversidad es sinónimo de riqueza cultural, de que la noción de mejor y peor es algo totalmente subjetivo, personal y basado en prejuicios más que en la propia lingüística. Y pues que conviene recordar también que esas variantes del español de España que se han considerado como más bajas históricamente, y lo dicho, basado en prejuicios, pues han sido totalmente relevantes para la evolución del idioma, dado que han tenido mucha influencia, por ejemplo, en América Latina, ¿vale? Venga, pasamos al bloque 4, que es el de literatura. Escogemos solamente una opción. Y de nuevo nos ajustamos a la extensión, entre 20 y 25 líneas, ya sabéis. La primera opción, la de la pregunta A, es la pregunta tipo 1 que hemos dicho, historia de la literatura. Literatura de la generación del 98, un clasicazo, principales características, autores y obras. Pues ya sabéis, empezad con un breve pero pertinente contexto a nivel mundial, a nivel español, y empezamos a hablar de características de estos movimientos, del modernismo, por ejemplo, de la evasión, de Rubén Darío como precursor de este movimiento, que lo trae desde, surge en Francia y él es el que lo trae a España y Hispanoamérica, y autores propios de esta corriente. Y luego ya la generación del 98, mucho más racional, más comprometida políticamente, tendentes al ensayo, y tenemos autores como Azorín, Baroja, Unamuno o Valle Inclán. Y lo que os decía, la novedad de este año. La novedad es que nos van a permitir hablar de una obra que hayamos leído. En este caso nos dicen que comentemos los principales aspectos de la obra de poesía española que haya leído, escrita entre el 39 y 1980. Lo dicho, me pueden preguntar poesía, prosa o teatro. Y puede ser desde el último tercio del 19 hasta la Guerra Civil, de la Guerra Civil a la dictadura, como es finales de la dictadura, principios de la democracia, como es en este caso, o ya en el propio periodo de democracia. Pues teniendo un poquito en cuenta las circunstancias y la relevancia de la obra, nosotros hemos propuesto la valoración crítica de Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, que es uno de los precursores de esa poesía desarraigada que habréis estudiado seguramente en el temario. Aquí cada uno de vosotros, cada colegio, cada persona, cada estudiante habrá leído unas obras distintas. Señalad, por favor, para que la persona que os corrija sepa qué obra estáis valorando. No todos habréis leído la misma. Entonces, desde el inicio aclarad qué obra habéis leído, quién es el autor o la autora, cuándo está publicado, y a partir de ahí empezáis a contar por qué es relevante a día de hoy, pues por su lenguaje, por el argumento, por la temática, por la relevancia de un determinado caso. En este caso, pues por ejemplo, como os he dicho, Hijos de la Ira de Dámaso Alonso sienta un precedente de poesía desarraigada, esa que va a romper con la línea continuista y propagandística de la arraigada, que era más afín al régimen franquista. Espero que si habéis llegado hasta el final de este vídeo os haya quedado muy clara la nueva estructura de la PCE, que si lo estáis preparando lo estéis haciendo con garantías, que os haya servido de ayuda y que nos veáis en el próximo vídeo. Un saludo.